Capítulo 9. El sello del destino. La mañana siguiente al intercambio de las cartas con Kristen, Matt se encontraba más inquieto que nunca. La sensación de que algo estaba al acecho no lo dejaba en paz. Cada paso que daba, el peso de lo desconocido parecía aplastarlo más. Había algo muy profundo en las palabras de Kristen, algo que le confirmaba lo que siempre había sentido, aunque nunca lo hubiera entendido por completo. El sello, ese misterioso vínculo entre las dos familias, era mucho más que una simple marca. Era una condena, una maldición que había comenzado hace generaciones, cuando la familia Benaghi selló a la entidad. Nadie sabía en qué momento había comenzado, pero lo cierto era que el destino de Matt ya estaba atado a ese sello desde su nacimiento. La entidad que había acechado a las dos familias había sido contenida por un ritual que la familia de Matt realizó, sin saber las consecuencias de lo que hacían. Kristen, aunque no había sido parte del ritual, ahora era una pieza fundamental en este juego. La familia de su madre estaba involucrada en la tragedia sin quererlo, y de alguna manera, Matt sabía que no podrían escapar de lo que estaba por venir. Es como si el sello nos estuviera llamando. El ritual selló a la entidad, pero también selló el destino de los Benaghi. Y ahora, Matt, tu destino está marcado por esa maldición. Matt no podía dejar de mirar a Kristen. Su rostro, tan hermoso, reflejaba una tristeza profunda, como si supiera lo que estaba por suceder, pero aún no tuviera la fuerza para enfrentarlo. Él también lo sentía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra de la entidad acercándose, como si estuviera esperando a ser liberada. ¿Por qué lo hicieron?, preguntó él, con voz temblorosa. Kristen lo miró, sus ojos verdes brillando con una intensidad inexplicable. Porque no sabían lo que estaban desatando. Pensaron que podían contenerlo, pero lo que sellaron no solo era un ser, era una fuerza. Y ahora esa fuerza está buscando su libertad. Y tú eres la llave. Matt sintió un nudo en el estómago. La idea de ser la llave para liberar algo tan oscuro lo aterraba, pero también sabía que no podía escapar de lo que estaba por venir. La entidad no iba a descansar hasta que hubiera cumplido su propósito, y Matt no era más que una pieza en ese rompecabezas. ¿Qué debo hacer?, preguntó casi en susurros. Kristen lo miró con desesperación. Sabía que no podía dar una respuesta clara. Ninguno de ellos lo sabía. Lo único que sé es que tenemos que encontrar una forma de destruir el sello antes de que sea demasiado tarde. Si el sello se rompe, todo estará perdido. La noche siguiente, Matt no podía dejar de pensar en las palabras de Kristen. La entidad estaba más cerca de lo que pensaba, y todo lo que había sucedido hasta ese momento era solo el preludio de algo mucho peor. Ese mismo día, mientras salía de la escuela, se dio cuenta de algo que lo heló hasta los huesos. En el cielo, una sombra enorme se deslizaba por encima de la ciudad. La sensación de que algo se estaba acercando lo envolvía por completo. La entidad estaba de vuelta, y esta vez no iban a poder detenerla. Capítulo 10. Sombras del pasado. El viento estaba frío esa tarde, y el sonido de las hojas arrastradas por el suelo parecía resonar con una inquietante quietud. La ciudad, usualmente bulliciosa, se sentía extrañamente vacía en esos momentos, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Matt caminaba lentamente por las calles de la ciudad, su mente sumida en pensamientos oscuros. Aquel sello, la entidad y la creciente sensación de que algo se estaba acercando. Todo parecía envolverlo, atraparlo en una telaraña que se cerraba más cada día. El fuego que sentía dentro de él no era solo un poder, era una carga que no sabía cómo controlar. Kristen caminaba a su lado, silenciosa, pero a la vez tan cerca que él podía sentir su presencia, cálida y reconfortante. Había algo entre ellos que se había encendido desde su primer encuentro. Algo que se había ido desarrollando de manera lenta pero segura. No era solo la atracción que sentían el uno por el otro. Había una conexión profunda,
como si estuvieran destinados a encontrarse en medio de toda esta oscuridad. Matt, ¿te has dado cuenta de cuánto ha cambiado todo? Matt la miró de reojo, sin saber qué responder. ¿Cómo podía explicarle lo que sentía? ¿Cómo podía compartir con ella el peso de todo lo que estaba sucediendo, cuando él mismo no entendía qué era lo que estaba sucediendo? No sé cómo pasó. De un momento a otro todo se volvió diferente. La escuela, mi vida, su voz se quebró un poco. Y ahora esto, no sé ni por qué estoy empezando a sentir cosas extrañas dentro de mí. Este fuego. Kristen lo miró, su expresión seria pero comprensiva. Se detuvo frente a él y lo observó a los ojos, como si intentara leer más allá de lo que él decía. No eres el único que lo siente, Matt. Yo también. Todo esto es extraño, y lo peor es que no sabemos qué está pasando. Pero, ¿sabes? No estás solo. Yo estoy aquí. No tienes que cargar con esto solo, Matt. La cercanía de Kristen hizo que el corazón de Matt latiera más rápido, y por un momento se olvidó de la tensión en su interior. Algo en sus ojos, esa mezcla de entendimiento y vulnerabilidad, lo hizo sentir que quizás había alguien que realmente lo comprendía. Alguien que no lo juzgaba, que no lo veía como la chispa que podía prender fuego al mundo, sino como una persona atrapada en algo mucho más grande que él. Gracias, dijo, aunque las palabras se sintieron demasiado simples para lo que realmente quería expresar. No sabía cómo decirle que en esos momentos de incertidumbre su presencia era lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Kristen sonrió ligeramente, una sonrisa tímida que hizo que Matt se sintiera aún más atraído por ella. Algo en ese gesto, tan genuino, tan real, lo hizo sentir que todo lo que estaba sucediendo tenía un propósito. Quizás, solo quizás, si se mantenían juntos, podrían encontrar una manera de enfrentarlo. El viento aumentó su intensidad, y el cielo comenzó a tornarse oscuro. La sombra de la entidad, como una presión invisible, se cernía sobre ellos. Matt la sintió al instante. Un frío que le recorría la espalda, como si algo estuviera acechando en las sombras. El fuego en su interior respondió, agitándose de forma impredecible. No podía controlarlo, no podía controlarse. Estás temblando. Él apartó la mirada, tratando de calmarse. La sensación de que algo estaba a punto de suceder lo invadía por completo. El fuego en su pecho comenzaba a crecer, quemando de adentro hacia afuera. Su cuerpo vibraba con una intensidad que lo desbordaba. Kristen, no sé si pueda controlarlo. La desesperación en su voz era evidente, algo que nunca había mostrado frente a ella. Ella dio un paso adelante, colocando una mano sobre su hombro con suavidad, intentando calmarlo aunque sabía que la situación estaba fuera de su control. Vamos a salir de aquí. No estás bien. Pero Matt no podía moverse. La presión del fuego, la sensación de la entidad acercándose lo mantenían estático. Cada segundo que pasaba sentía que la oscuridad se acercaba más. La conexión con la entidad, tan real y tangible en su mente, era más fuerte de lo que había imaginado. Kristen, sin pensarlo dos veces, lo tomó de la mano. Una acción simple, pero en ese momento Matt sintió que era todo lo que necesitaba. La calidez de su mano, el toque que le daba fuerzas para resistir el fuego que lo consumía, le dio algo de calma. Estoy aquí, Matt. No importa lo que pase, estoy aquí contigo. Por primera vez en mucho tiempo, Matt sintió que no estaba solo. La oscuridad seguía acechando, pero con Kristen a su lado, sentía que tal vez podría soportarlo. Aunque no sabía cómo, aunque el miedo lo invadiera, tal vez podrían enfrentar lo que estaba por venir juntos. El fuego en su pecho comenzaba a calmarse, pero la entidad seguía ahí, al acecho. No era el fin, apenas comenzaba. Capítulo 11. La sombra que acecha. La noche había caído sobre la ciudad, y las luces de la calle parpadeaban débilmente en la lejanía. El aire era frío, pero algo en él se sentía pesado, como si estuviera cargado de una presencia invisible que acechaba desde las sombras. Matt y Kristen caminaban juntos por la calle, sus pasos resonando en el silencio de la noche. La tranquilidad de la ciudad parecía falsa, como si todo estuviera esperando estallar en un instante.
Matt, sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. El fuego en su interior seguía latente, como un resplandor apagado que aguardaba ser avivado. Sentía que, en algún lugar cercano, algo lo observaba, algo que estaba esperando el momento justo para hacer su movimiento. Kristen caminaba cerca de él, como siempre, pero hoy había algo diferente en ella. Su mirada, usualmente llena de curiosidad y luz, estaba más seria, más atenta, como si pudiera percibir lo que Matt sentía, o tal vez lo que ambos sentían. Matt, ¿te sientes bien? Matt la miró, tratando de sonreír para tranquilizarla, pero algo en su interior le decía que no era el momento para mentir. No podía esconder lo que sentía, ni siquiera de ella. «No estoy seguro de qué está pasando, Kristen», respondió él, su voz apenas un susurro. «Pero hay algo en el aire. Algo está cerca, no sé qué es, pero puedo sentirlo, como si estuviera observándonos». Kristen lo miró detenidamente, como si buscara respuestas en sus ojos. No sabía qué pensar, pero algo en el ambiente estaba alterado. El viento, que antes parecía solo frío, ahora se sentía más denso, más pesado. La ciudad, normalmente tan viva, ahora parecía estar envuelta en un silencio inquietante. Lo siento. No quiero que te sientas solo en esto. No lo estoy. Matt sintió una calidez extraña al ver su mirada. Algo en sus ojos, algo en su forma de ser, lo hacía sentir menos perdido, aunque el peso de lo que estaba ocurriendo parecía cada vez más insoportable. Kristen era su ancla, algo que no sabía cómo había llegado a su vida, pero que ahora sentía que no podía perder. Por un momento, caminaron en silencio, las luces de la ciudad iluminando sus caminos mientras la sombra de lo que acechaba crecía en el fondo. La entidad, aún sin mostrar su rostro, se sentía más presente que nunca. Era como una niebla invisible, envolviendo todo a su alrededor. Matt podía sentirla, esa presión en el aire que lo hacía respirar más rápido, como si el espacio entre él y lo desconocido se estuviera reduciendo. Sabía que la entidad aún no se acercaba, pero cada vez que respiraba sentía su presencia más cerca, como un peso sobre su pecho. No sé si esto tiene sentido, pero siento que nunca he estado tan cerca de algo tan oscuro. ¿También lo sientes?, preguntó él, sin poder ocultar su asombro. Sí. El aire se volvió más denso. No había sonido más allá de sus respiraciones y sus pasos sobre el suelo. Pero una sensación extraña recorría sus cuerpos. No era solo la oscuridad que los rodeaba, era algo más, algo que les recordaba que no estaban a salvo y que el peligro que sentían no era solo una ilusión. Matt, ¿crees que podremos detenerlo? Matt se detuvo por un instante, mirando las sombras que se alargaban a su alrededor. Sabía que no podía prometerle nada, sabía que lo que se avecinaba estaba más allá de su control, pero, por primera vez, sintió que no estaba solo en su lucha, no solo por su conexión con el fuego que ardía dentro de él, sino por la conexión que había comenzado a forjar con ella. «Lo intentaremos», respondió finalmente, su voz más firme que antes, aunque la incertidumbre lo invadía. Sabía que había algo más en juego, algo que iba más allá de la maldición, más allá del fuego, algo que tenía que ver con la relación que estaba construyendo con Kristen. La entidad seguía acechando, pero aún no se había revelado por completo. Estaba ahí, en la penumbra, esperando su oportunidad, y aunque el futuro era incierto, algo dentro de Matt le decía que, mientras estuviera con Kristen, aún había esperanza. Capítulo 12. Susurros en la oscuridad. El viento soplaba con una fuerza inusual esa noche. No era un viento común, sino uno cargado de algo más, algo que se deslizaba entre los edificios y las calles, dejando una sensación de vacío en el aire. Matt caminaba junto a Kristen, y aunque trataba de mantener la calma, no podía ignorar la opresión en su pecho. La sensación de ser observado se había vuelto insoportable. No era paranoia. Algo estaba allí, lo sabía. Kristen también lo sentía. No decía nada, pero su respiración se había vuelto más pesada, y de vez en cuando miraba a su alrededor como si esperara ver algo moverse entre las sombras. Matt se preguntó si ella podía percibir lo mismo que él, si sentía esa presión en el ambiente,
ese escalofrío recorriéndole la espalda. No sé si es mi imaginación, pero siento que nos están siguiendo. Matt no respondió de inmediato. En lugar de eso, cerró los ojos y se concentró. No tardó en percibirlo. No era solo una sensación, era real. Las farolas parpadearon levemente, como si una interferencia invisible recorriera el lugar. La temperatura bajó, el viento dejó de soplar de golpe. Y entonces lo escuchó. Un susurro, no palabras, no un lenguaje comprensible. Era un sonido hueco, distorsionado, como si viniera de un lugar al que ningún humano debería tener acceso. Matt abrió los ojos de golpe y miró a Kristen. Sí, algo está aquí, confirmó él, con voz tensa. El callejón por el que pasaban se sintió más estrecho. Las sombras parecían moverse sutilmente en los rincones, deformándose, respirando. No podían ver la entidad, pero su presencia era como un veneno en el aire, lenta y sofocante. Kristen tragó saliva y se acercó un poco más a Matt, casi sin darse cuenta. Su piel se erizó. La luz de una farola titiló una última vez antes de apagarse por completo. Matt sintió que su pecho ardía. No de miedo, era otra cosa. El fuego en su interior se removió, reaccionando al peligro, pero él aún no sabía cómo controlarlo. No sabía si podía hacer algo con ello. Matt. Y entonces, la sombra en la pared se alargó. No tenía una forma definida, pero algo en ella era antinatural, como si estuviera fuera de este mundo. No era un reflejo de ninguno de ellos. Se movía por sí sola, estirándose, expandiéndose lentamente por el muro. Matt sintió su pulso acelerarse. Kristen se aferró a su brazo, pero no gritó, no corrió. Solo lo miró con los ojos muy abiertos, esperando que él supiera qué hacer. Y la sombra sonrió. No tenía rostro, pero algo en su forma, en la manera en que se deformaba, transmitía la sensación de una sonrisa torcida, burlona. Matt dio un paso atrás, instintivamente colocando a Kristen detrás de él. El susurro regresó, más fuerte esta vez, y luego la sombra se desvaneció. No desapareció por completo, solo se replegó, volviéndose a ocultarse en la oscuridad como si estuviera esperando, como si hubiera querido que supieran que estaba ahí, que ya no había escapatoria. Matt respiró hondo, tratando de calmar su corazón desbocado. Miró a Kristen. «Tenemos que irnos de aquí». Ella sintió, y sin decir una palabra más, ambos aceleraron el paso, alejándose del callejón. Pero no importaba cuánto corrieran, la entidad ya les había dejado claro que estaba cerca, que estaba esperando, que pronto saldría. Capítulo 13. El sello olvidado. La noche había dejado un peso extraño en Matt. No importaba cuánto intentara pensar en otra cosa. La sensación de la sombra siguiéndolos, de esa presencia sonriendo desde la pared, lo mantenía inquieto. Sabía que no era la primera vez que la entidad se manifestaba, pero algo había cambiado. Se estaba acercando. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia la escuela, su mente no dejaba de revolver pensamientos sobre la maldición de su familia. Su madre nunca le había hablado demasiado del tema. Solo le dijo que había cosas en el pasado de los Benaghi que no debían ser recordadas, que era mejor no hacer preguntas. Pero Matt no podía ignorarlo más. Matt, ¿pasa algo? No pude dormir bien. Kristen también parecía agotada. Lo que vieron en el callejón la había afectado tanto como él. Ayer, eso que pasó, ¿has visto algo así antes? Matt tardó en responder. No así, lo sentí antes, pero nunca lo vi tan claramente. Kristen bajó la mirada. No sé qué es lo que está pasando, pero siento que todo esto ya estaba escrito. Como si esto no estuviera comenzando, sino continuando algo que empezó hace mucho. Matt sintió un escalofrío. Eso tiene sentido. ¿Tu madre sabe algo? Matt apretó la mandíbula. Sabía que su madre escondía cosas, pero nunca le había preguntado directamente. Quizá ya era momento. Cuando llegó a casa, después de la escuela, encontró a su madre en la cocina. «Mamá, necesito preguntarte algo», dijo Matt con seriedad. Dime. Matt tragó saliva. «El sello, lo que hizo nuestra familia,
¿Cómo funciona? El rostro de su madre se tensó. ¿Por qué preguntas eso? Porque algo está pasando, respondió Matt con firmeza. Lo vi anoche. La sombra está aquí. El miedo pasó por los ojos de su madre. No puede ser. El sello... El sello no lo está conteniendo como antes, ¿verdad? Matt avanzó un paso. Mamá, necesito saber la verdad. Ella suspiró y se apoyó en la mesa. Está bien. Escucha con atención. Matt se quedó quieto esperando. Hace muchos años, cuando la entidad apareció por primera vez, la familia de tu padre, los Benaghi, fueron los únicos que pudieron enfrentarse a ella. Nadie sabe por qué, pero la sangre de los Benaghi tenía algo que la criatura temía. Matt sintió un escalofrío. Pero derrotarla era imposible. Así que la familia hizo lo único que podía hacer, sellarla. ¿Cómo lo hicieron? Su madre bajó la mirada. Con un sacrificio. Matt sintió un nudo en el estómago. El sello no es solo un símbolo o un conjuro. Es una maldición. Sellaron a la entidad, pero el precio fue que la sangre Benaghi quedara atada a ella. Matt sintió que el aire le faltaba. ¿Por qué la familia de Kristen no participó? Su madre lo miró con tristeza. Porque su familia no fue maldita como nosotros. Ellos fueron testigos, pero no portadores del sello. No podían hacer nada para detenerlo, y aún así, también sufrieron las consecuencias. Matt cerró los ojos. Su destino ya estaba escrito. El sello no era solo una barrera para la entidad, también era una sentencia para la familia Benaghi. Y si la entidad estaba despertando, significaba que algo estaba por ocurrir. Capítulo 14. Huellas del pasado. El silencio de su habitación era sofocante. Matt había pasado gran parte del día dándole vueltas a lo que su madre le había contado. La maldición, el sello, la conexión de su familia con esa entidad. Pero había algo que no encajaba. Si la maldición perseguía a los Benaghi, ¿desde cuándo comenzó? Se levantó de la cama y buscó su celular. No sabía por dónde empezar, así que abrió el buscador y escribió el apellido de su familia, Benaghi. Las primeras páginas eran irrelevantes, nombres de personas sin relación, registros de documentos que no le decían nada. Frunció el ceño y afinó la búsqueda, agregando su ciudad. Nada. Algo dentro de él le dijo que su familia había intentado borrar su historia. Se quedó mirando la pantalla hasta que una idea lo golpeó. El estudio de su madre. Sabía que ella guardaba documentos antiguos allí, pero nunca le había permitido revisarlos. Con pasos cuidadosos, salió de su habitación y se dirigió al estudio. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Entró, asegurándose de no hacer ruido. El lugar tenía el aroma a papel viejo y tinta seca. Se acercó al escritorio y empezó a revisar los cajones. Encontró facturas, documentos sin importancia, hasta que vio una caja de madera con el sello de su familia grabado. El corazón le latió con fuerza. Abrió la caja y encontró papeles envejecidos y fotografías antiguas. Algunos nombres estaban escritos en tinta desvanecida. Angelo Benaghi, Vittoria Benaghi, pero lo que más le impactó fue una carta. A nuestra familia, para que nunca olvidemos lo que ocurrió aquel día. Las manos de Matt temblaron. Leyó el contenido con desesperación, pero la carta solo hablaba de la importancia de recordar el pasado. Sin embargo, al final, una frase le erizó la piel. Nada fue igual después de aquella noche. Pero, ¿qué noche? Matt sabía que había encontrado algo importante, pero la verdadera respuesta aún estaba oculta. Capítulo 15. La noche olvidada. Matt no podía apartar los ojos de la carta. Las palabras, aunque borrosas por el tiempo, hablaban de una noche diferente a cualquier otra. Esa noche, el aire se sintió pesado. La casa entera contuvo la respiración. Algo cambió para siempre en los Benaghi. El papel temblaba en sus manos. Siguió leyendo, con el pulso acelerado. Gastón Benaghi, su padre. Matt tragó saliva. Era la última vez que veía su nombre escrito en algún documento de la familia. Sintió un frío recorrerle la espalda. Pero cuando sus ojos bajaron a la siguiente línea, el papel estaba rasgado. Las palabras que contaban lo que había sucedido esa noche se habían perdido para siempre. Matt sintió frustración.
Buscó entre los otros documentos esperando encontrar alguna pista más, pero todo lo que quedaba eran papeles irrelevantes. Era como si alguien hubiera querido borrar esa parte de la historia. ¿Por qué? Se quedó sentado en el suelo, con la carta rota entre las manos, sintiendo que había llegado tan cerca de la verdad y a la vez estaba tan lejos. Lo único que tenía claro era que esa noche no había sido nada más. Esa noche había sellado el destino de su familia. Esa noche algo le había ocurrido a su padre, y si no lo descubría pronto, estaría en grave peligro su vida. Capítulo 16. La atracción inconfesable. La noche caía sobre la ciudad, y Matt se encontraba caminando hacia su casa, como si los pasos lo arrastraran, hacia un destino inevitable. El aire fresco de la calle parecía despejar su mente, pero algo en su pecho seguía pesado, incómodo, aunque había intentado concentrarse en todo lo que había descubierto sobre su familia. Su mente no podía dejar de pensar en Kristen. La atracción que sentía por ella era cada vez más evidente. No solo sus ojos, ese verde estridente que brillaba como un faro en la oscuridad, sino la forma en que su presencia parecía llenar todo a su alrededor. Matt nunca había sentido algo así, como si su mundo cambiara por completo solo con la cercanía de ella. Esa tarde, después de la escuela, Matt la había visto de nuevo. Habían caminado juntos por los pasillos, sin hablar mucho, pero con una complicidad que no necesitaba palabras. La tensión estaba en el aire, cargada de algo que ninguno de los dos parecía estar dispuesto a reconocer. A pesar de que se sentían cómodos juntos, había una barrera invisible que se mantenía entre ellos. Kristen había estado extraña últimamente. Matt no se atrevió a preguntar. Algo le decía que al igual que él, ella también luchaba por entender lo que sentía. Oye, Matt, ¿alguna vez te ha pasado que sientes que hay algo más? Algo que no puedes explicar pero que te hace sentir diferente. Como si todo a tu alrededor cambiara sin que tú lo puedas controlar. Matt la miró, su corazón latiendo más rápido de lo normal. Las palabras de Kristen resonaron en su mente. ¿Ella también lo sentía? Lo que él experimentaba desde que la conoció, ese cosquilleo extraño, ese roce invisible que los unía sin poder evitarlo. Sí, lo he sentido, respondió Matt, su voz suave, como si hablarlo en voz alta hiciera que fuera más real. La mirada de Kristen se encontró con la suya, y en ese momento la conexión entre ambos fue inconfundible. No necesitaban más palabras. Ambos sabían que había algo más, algo que los atraía, pero ¿cómo se enfrentaban a ello? ¿Cómo dejaban de lado el miedo y aceptaban lo que sentían? La respuesta no estaba clara, y más con la sombra de la entidad acechando en el fondo de sus pensamientos. ¿Sabes? A veces siento que todo lo que hemos vivido hasta ahora no es más que el principio de algo mucho más grande. Matt notó la vulnerabilidad en su tono. Él también sentía que todo lo que estaba sucediendo tenía un propósito más profundo. Quizás su destino estaba ligado al de ella de alguna manera. Pero no podía comprender cómo. Solo sabía que la veía de una forma diferente. Como si ya no fuera solo una compañera de clase, sino alguien más. Alguien crucial. Lo siento, Matt. Solo estoy pensando en voz alta. Matt no pudo evitar acercarse un paso más. Una parte de él ansiando aliviar esa tensión que los rodeaba. Era como si el aire estuviera cargado de una energía que pedía ser liberada. No te preocupes, yo también lo siento. Matt respondió con suavidad, su mirada fija en los ojos de Kristen. El corazón le latía tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo. Creo que es solo que no sé cómo manejarlo. Kristen se detuvo por un momento, sorprendida por la sinceridad en la voz de Matt. Luego, lentamente, levantó la mirada, encontrándose con la suya. Algo en el aire había cambiado, como si los dos finalmente se atrevieran a enfrentar lo que había entre ellos. ¿Y si intentamos averiguarlo juntos? Matt asintió sin pensarlo dos veces, su mirada fija en ella. Por un momento, el mundo entero desapareció, y solo existían ellos dos, el uno frente al otro. El deseo, la curiosidad y la emoción lo envolvían. Y aunque sabía que no tenía todas las respuestas, estaba dispuesto a seguir adelante con Kristen, sin importar lo que el futuro les deparara. «Juntos», dijo Matt con firmeza, y en ese momento todo lo que había entre ellos se sentía más real que nunca.
Pero algo dentro de él, una pequeña voz en su mente, le recordó que no todo era tan sencillo. La sombra de la entidad seguía acechando, y pronto, la realidad de lo que sucedería con ellos dos los alcanzaría.